Buen día, compañeros y licenciado. Mi nombre es Miguel Alexander Orellana García, de sección C, primer ingreso de Derecho. En esta mañana les voy a presentar mi pequeña exposición acerca del tema de lo que es la mora judicial y el excesivo uso de la prisión preventiva, que tal vez para muchos es desconocido, pero es un tema social que afecta a muchos guatemaltecos y familias. Les comento, el tema seleccionado, estoy investigando bastante acerca de la prisión preventiva y la mora judicial, que en muchos casos llega a ser demasiado excesiva, violentando los derechos humanos de los sindicados, ¿verdad? Que todavía no se les ha destruido la presunción de inocencia y ellos ya están pagando una prisión preventiva excesiva, que no debería de ser así. Los detalles del tema seleccionado son los siguientes. De acuerdo con la legislación de Guatemala, el proceso penal debería de tardar no más de un año, exageradamente, para no vulnerar los derechos humanos de los sindicados, ¿verdad? Porque recordemos que no se ha destruido la presunción de inocencia. Y los procesos acá en Guatemala llegan a tardar hasta 3, 4 años. Es algo excesivo, ¿verdad? Por lo mismo, de que no se ha destruido la presunción de inocencia a los sindicados y no debería de tardar todo eso. El sistema judicial de Guatemala explica que todo sindicado tiene la presunción de inocencia, perdón, que se tiene que destruir, ¿verdad? Para ya poder él pagar una pena, en este caso. Existe demasiado atraso en los procesos penales de Guatemala. Excesivo trabajo, se cancelan las audiencias, se reprograman y así se van demorando mucho más los procesos judiciales. Algo que no debería ser así, porque se están violentando los derechos humanos de la persona sin saber si realmente es culpable o es inocente. Las fases del proceso penal en Guatemala son las siguientes. Está la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de debates, la fase de impugnaciones y la fase de ejecución. Les explicaré ahora a lo que se refiere con cada fase. La fase de preparación es cuando los peritos del Ministerio Público encargados de hacer la investigación investigan, recolectan pruebas, hacen todo lo que es todo el proceso en cuanto a papeleos para presentarle al juez, para que así el juez pueda ver la investigación que realizó el Ministerio Público, para ver si hay indicios para girar una orden de captura. La fase intermedia es cuando ya el sindicado se encuentra guardando prisión, lo que la fase intermedia puede tardar hasta un año o más para llegar a la fase intermedia, lo cual no debería de ser así, porque en la primera audiencia el juez ordena un plazo de investigación, le llaman ellos, de 1 mes a 3 meses, pero ese mes o 3 meses se convierte en un año, año y medio, dependiendo a veces de la capacidad económica del sindicado, a ver si tiene suficiente dinero para mover piezas, para ver si le dan una audiencia de fase intermedia. Ahora les explico lo que es la fase intermedia. La fase intermedia es cuando ya el sindicado está en prisión preventiva y se hacen una audiencia, ¿verdad? Y el Ministerio Público se encarga de presentar todo lo que recabó en la fase preparatoria. Todo lo que ellos recolectaron, pruebas, todo eso, ellos lo presentan en la fase intermedia. Al igual el sindicado, ¿verdad? Presenta sus pruebas de descargo. Y ahí el juez se encarga de determinar si hay indicios suficientes para enviar al sindicado al debate.
Ahora bien, se pasó la fase intermedia y se envió al sindicato al debate. A veces dejan el debate para 1 o 2 meses, 3 meses después. Como vuelvo y repito, dependiendo si el sindicato a veces suena feo, pero así es. Tiene dinero suficiente para agilizar el proceso. Y muchas veces ni con dinero se puede. O sea, simplemente los dejan ahí sin saber si son culpables, si son inocentes, violentando derechos humanos, no demostrando si realmente son culpables o inocentes. Bueno, ahora sigo con la fase de debate. En la fase de debate ya es la última fase, de verdad, ya para determinar si el sindicato es culpable o es inocente. En la fase de debate se presentan todas las pruebas, peritajes, pruebas de campo, testimonios, todo, ¿verdad? Tanto Ministerio Público como juez. Ahí es en la fase cuando un licenciado realmente se ve la capacidad que tiene para defender a su patrocinado, ¿verdad? Al igual que el Ministerio Público. Es, es interesante ver cómo defienden a un sindicato, un licenciado, y también cómo el Ministerio Público presenta sus pruebas, ¿verdad? En esta fase, el juez determina si las pruebas presentadas tienen fundamentos suficientes para dictar una sentencia condenatoria, ¿verdad? Porque no puede ser sin fundamentos ni puede caber la duda. O sea, el debate a veces consta de tres jueces o solo uno, pero tienen que estar 100% seguros para ver si realmente es suficiente lo que presentó el Ministerio Público para dictar una sentencia condenatoria, o una sentencia absolutoria. Después de la fase de debate vienen las impugnaciones. Suponiendo que el sindicato fue condenado, pues el licenciado encargado de llevar su proceso, pues puede presentar hay varias impugnaciones, lo que es el apelación, casación, pero presentan cada una de esas impugnaciones para ver si todavía logran rescatar ahí sí que a su patrocinado, ¿verdad? Para ver si el Ministerio Público tal vez hizo mal su trabajo, o más que todo el juez, para ver tal vez el juez no vio algo, y ahí en la apelación, en la casación, en el amparo, se ve todo eso, ¿verdad? Que es la fase de impugnaciones. Y el Ministerio Público también lo puede hacer. Si la sentencia fue absolutoria, también el Ministerio Público puede apelar esa sentencia. Y por la última fase sería la que queda el proceso fijo, ¿verdad? Ya sea que se pasaron todas esas fases y ya no cambió la situación legal del procesado, pues le toca pagar la prisión, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué me tiré a platicar todo esto? Porque todo esto, pues, lleva a un proceso, ¿verdad? El cual el sindicato está detenido guardando prisión. Para todo esto, pues el sindicato fácil puede llegar a 3 años de prisión, esperando a ver si queda en firme su fallo o ver si sale, ¿verdad? Pero en muchos casos, pues no digo que todos son inocentes, ¿verdad? Porque obviamente la mayoría son culpables, pero hay un alto grado de inocencia también, que lleva a estas personas a estar guardando prisión preventivamente sin ser culpables. ¿Y quién les devuelve ese tiempo a estas personas? El gobierno, los jueces en este caso, lo único que muchas veces hacen es ofrecer una disculpa y regañar a los del Ministerio Público, en muchos casos. Pero ¿quién les devuelve el hecho de estar en prisión 2, 3 años sin ser culpables? ¿Quién les regresa ese tiempo? ¿Quién les hace una reposición digna, verdad? Porque tantos pierden mucho efectivo, como también su reputación como persona se ve afectada, hay daños psicológicos, muchas veces se destruye el hogar. Hay muchas cositas ahí que no están bien, ¿verdad? En la mora judicial, ni el uso de la prisión preventiva de forma excesiva.
Porque muy bien dice la Constitución, el Código Procesal Penal, que la prisión preventiva debería ser la excepción y no la regla. Acá en Guatemala es la regla y no la excepción. O sea, me refiero de que de primero a la prisión, sea culpable o no sea culpable, de primero a la prisión y de ahí se averigua si es culpable o no es culpable. Cosa que no debería de ser así. Por el hecho de que se vulneran los derechos humanos, ¿verdad? Y eso a lo largo que los sindicados o sea, tal vez tuvieran más información. Si un sindicado es inocente, podría demandar al Estado de Guatemala, lo que conllevaría a estar pagando dinero, ¿verdad? Casos, dinero que saldría de nuestros impuestos. Por eso sería excelente, ¿verdad? Que a veces el Ministerio Público hiciera una mejor investigación y le diera fluidez a los casos, ¿verdad? Para no verse en este caso de estar teniendo detenidas a los sindicados tanto tiempo sin saber si son culpables o inocentes. Bueno, compañeros, con esto paso a terminar mi exposición acerca de la mora judicial y el uso excesivo de la prisión preventiva. Espero que les sea de su agrado. Buen día.